Vamos a dar una previa de lo que va a suceder allá. Eso va a estar buenísimo. No sé si en algún momento usted se ha sentido, yo creo que todos en su momento nos hemos sentido estancados. Y no solamente estancados, sino que hay cosas que tú crees superadas en la vida. Tú dices, yo esto ya lo superé, esto ya no vuelve a mí a atormentarme, esto ya fue materia superada, ¿no? Esta prueba ya la pasé. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan 2 años, 3 años y vuelve lo mismo. Algo pasa y nuevamente vuelves a caer en lo mismo, ¿verdad? Puede ser el alcoholismo, puede ser algo que te está acechando ahí. Dice, yo pensé que esto ya lo tenía superado. Yo pensé que esto ya no me dominaba a mí. Y sin embargo, nuevamente viene, y a veces viene con una fuerza terrible que te da contra el piso. No sé si que alguien me comprende de lo que yo estoy hablando, de cosas que nos suceden a veces en la vida. O estancamientos. Dice, no, a veces de pronto superamos una deuda y con la bendición de Dios llegamos a salir de esa deuda, pero de pronto voy a usar un lenguaje bastante sencillo y casi vulgar, ese bichito te vuelve a picar y vuelves a endeudarte. Yo recuerdo que cuando era pequeño veía unos dibujos animados donde había un gusanito, era como un gusano que jugaban cartas y él cogía y comenzaba a hablarles a los oídos para que apuesten, y el tipo apostaba y luego venía y se quedaba, era como, no recuerdo muy bien, que era como un perro que se quedaba incluso sin el caldillo, que apostaba en el caldillo de unas latas como de atún, no sé, ¿sí han visto eso? Algún momento yo recuerdo que veía, pero este bicho era que le decía apuesta, y otra vez volvía a caer en lo mismo, y él dice, esta vez iba a ganar, y volvía a endeudarse, volvía a caer en lo mismo, y quedaba a apostar, y se quedaba peor que antes. Entonces, de la misma manera, nuestras vidas, a veces dice, no, yo creo que esta vez sí, ya va a ser diferente, y luego dice, no, y vuelves, y volvemos a caer en eso. Y te has preguntado, pero ¿por qué sucede si se supone que ya superé, ya fue libre de eso? ¿Por qué otra vez me vuelve a suceder? O de pronto una relación amorosa. Estás en una relación amorosa y tú dices, ya esta que sí, ya lo superé, ahora sí, que esto y que el otro. Y de pronto solo una llamada y otra vez, chin, 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 chin. Y usted sabe que esa llamada, que esa tomada de café, que esa cena, no solamente va a ser una cena, sino que va a ser algo más, ¿verdad? No es que, ay, sí, la cenita. Un adulto no está para manos sudadas. Uno va a lo que venimos, ¿verdad? ¿Ustedes me entienden? Ok, está bien. ¿No me entienden? ¿Sí me entienden? O por ahí, por ejemplo, no es que me voy a la discoteca a bailar, no, o sea, si te vas a una discoteca tú vas preparada para todo. Es más, si tú te das cuenta, cuando vas a una discoteca te vas hasta combinado la ropa interior. Y dice, ¿y por qué? Es porque inconscientemente tú vas preparada a lo que pase ahí, para todo. Entonces, y dice, pero ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? Si ya yo tenía superado eso. Se supone que eso ya no me dominaba a mí. A veces dice, bueno, la verdad que a María Juana ya la dominé. Y de pronto simplemente pasas por un barrio donde piensas que es leña que están quemando, pero no es leña, sino es marihuana, ¿verdad? ¿Sí sabe por qué en Medellín la gente es muy feliz? Porque simplemente ellos se levantan, abren las puertas de su casa y te sientes tan relajado. O en el Bronx, nunca he estado en el Bronx, pero me imagino, he escuchado y he leído bastante acerca del Bronx, que solamente haces así. Y la gente dice que es muy feliz. Recuerdo que cuando viajamos con mi esposa, tuvimos la oportunidad de estar en Medellín, un taxista, un Uber nos decía que había una avenida llamada la Avenida de los Tubos. Le digo, qué nombre para más raro. Le digo, ¿cómo así? ¿Por qué se llama Avenida de los Tubos? Sí, porque un día tuvo casa, tuvo mujer, tuvo familia, tuvo empresa. Ahora ya no tiene nada. Porque todo ese tipo de cosas lo llevaron a quedarse sin nada. Entonces, lo que hoy voy a hablar no solamente para de pronto personas que están en cautiverio, hablando en cautiverio espirituales como, qué sé yo, algún tipo de adicción que es notable, que es visible.
todos a veces todos estamos y tenemos ciertos fragmentos de nuestra alma que están en cautiverio. Y por más que llevamos años en el Evangelio, años conociendo al Señor, hay cosas que nosotros tenemos que tratar y pedirle al Señor que libere nuestra alma de esa cautividad. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18, para que vea que sí abro la Biblia. Vamos a ver. Dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Voy a repetir, más arribita dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A los cautivos, dice, pero... Y a veces nosotros lo tomamos obviamente literal y que vamos a predicar a las cárceles y está muy bien hacer eso. Pero cuando habla de esto, no solamente habla de las personas que están en una cárcel física, está hablando de las personas que se encuentran en una cárcel, en una prisión espiritual. Dice: voy a pregonar libertad a los que están en esas prisiones espirituales, que no pueden salir, que intentan de todo en la vida. Sin embargo, por más que tú intentes de todo, no puedes salir de ahí. Y quiero mostrarles algo de cómo una persona se siente cuando está en una cárcel. ¿Qué es lo que experimenta? ¿Qué sucede ahí? Espérame un ratico. No está de apuro, ¿verdad? ¿Solo de cerveza? Bueno, ¿qué cosas experimentamos cuando una persona se encuentra espiritualmente en prisión? Primero, puede moverse, pero solo dentro de un cierto radio. Una persona que está en una prisión, ¿qué pasa? Está limitado su espacio físico, su campo de acción. Entonces, así mismo, a veces dice: bueno, yo de verdad que yo quiero hacer más, pero me siento como limitado. ¿Cuántos se han sentido así? ¿No? Yo sí me he sentido así. Yo me he sentido así, como que, ¿por qué no hago más? ¿Por qué no avanzo a otros territorios? ¿Por qué no alcanzo más de lo que normalmente yo quiero alcanzar? Y yo estaba preguntándole: Señor, ¿por qué pasa esto? Dice: porque hay veces que nuestra alma está enjaulada, cierto fragmento de nuestra alma está en prisiones espirituales y te necesita ser liberada. ¿Para qué? Para que tu campo de acción pueda ser expandido. No sé si alguno se acuerda la oración de Jabes. Le decía: Señor, bendíceme, ensancha mi territorio y líbrame del mal. A veces nosotros necesitamos que nuestro territorio sea ensanchado. Y cuando hablamos de territorio, estoy hablando de una forma figurativa, porque de pronto usted no puede ensanchar su territorio. Si tiene una casa en 400 metros cuadrados, usted al menos que vaya a invadir la casa de al lado o compre el terreno de al lado. Estoy hablando de una forma figurativa, que ensanchar nuestro territorio, ensanchar nuestro campo de acción, donde el lugar donde tú te mueves sea laboral, sea qué sé yo, espiritualmente. Tú te mueves, entonces necesitas expandirte. Pero a veces nosotros estamos limitados. Dice: ¿por qué? ¿Por qué no puedo moverme más allá de mis límites? Y esta es la respuesta. De pronto, un fragmento de tu alma se encuentra todavía en una prisión. Dice: no sé si que los empresarios han llegado a cierto límite y de ahí ya no paso. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no voy más allá? ¿Qué está sucediendo? Estás limitado. Una prisión. ¿Estamos aquí? ¿Qué pasa cuando una persona está en prisión? Por lo general le ponen unas ventanitas. Puede ver el espacio exterior, pero no puede ir más allá. A veces nosotros tenemos visión. Dice: ay, yo quiero alcanzar esto, yo quiero lograr esto, yo tengo esta visión. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puedes alcanzarlo? ¿Por qué no puedes lograrlo? De pronto es porque estás en una prisión espiritual. Lo puedes ver por esa ventana, lo que hay en el espacio exterior, pero no puedes ir más allá, porque estás limitado. Amén. ¿Estamos aquí?
Uf, estoy yendo así como, no quiero ir ni muy rápido ni muy lento, simplemente que podamos comprender qué es lo que el Señor quiere decirnos. Por ejemplo, cuando una persona está en prisión, es maltratada por sus verdugos, hablemos de una prisión física, por los guías, y él no puede defenderse, él no puede responder, simplemente tiene que recibir, qué sé yo, castigos, golpes, pero no puede defenderse. No sé si que alguien de aquí de nosotros, de pronto no hemos sentido así, te sientes que hay muchas cosas contra ti y te sientes atado, como que no puedo defenderme, porque no puedo hacer algo. Entonces es una característica que nuestra alma está en ciertas prisiones espirituales. Cuando tú no te puedes defender, es porque hay parte de tu alma que está en una prisión espiritual. Amén. ¿Qué pasa cuando una persona está en una prisión? ¿Él puede conseguir el sustento por sí mismo o depende de otros? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Que estamos dependiendo de otros. El asunto es que cuando una persona está en una prisión, termina acostumbrándose a estar ahí. Se resigna y dice, ya no, este va a ser mi destino. Yo creo que esto es lo que Dios, a veces lo metemos a Dios, ¿no? Creemos que esto es lo que Dios quiere para mí. Sin embargo, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que tú cumplas tu propósito. Y si te sientes limitado, frustrado, esa no es la voluntad de Dios para ti. Tampoco Dios quiere que te acostumbre a que cada cierto tiempo, cierta temporada vengan a repetir esas historias en tu vida. Y ya te acostumbras a eso, ¿no? Es cíclico, dices tú, así, cada 3 años me pasa lo mismo, o cada 5 años me pasa lo mismo, o cada cierto tiempo me pasa lo mismo. Y con cada pareja me pasa lo mismo. O con el dinero siempre termino endeudándome. Entonces ya terminas tú acostumbrando y normatizando algo. O personas, por ejemplo, hoy conversaba con mi esposa y lastimosamente presenciamos, ¿no? O sea, desde lejos presenciamos un maltrato, algo intrafamiliar, ¿no? Fue un maltrato físico. Y luego se discutieron, hubieron golpes, una parejita, y luego se embarcaron en el carro y se fueron a recibir el ramo. Y yo me quedé así como loco. ¿Y qué pasó? Es que ya normatizaron eso. Entonces a veces nosotros en la vida terminamos normatizando ese tipo de cosas, diciendo, no, es que es normal que a mí me vaya mal, es normal que a mí pase esto o aquello, es normal que a mí las personas me dejen sola, es normal que me enferme cada cierto tiempo y de esto. Y comienzas a normatizar. Entonces las personas a veces que están hablando físicamente en una cárcel dicen, no, ya esto es, aceptan ese destino para ellos. Y Dios no quiere que tú aceptes eso. Dios quiere que tú seas completamente libre, experimentes esa libertad. La Escritura menciona en Primera de Juan, capítulo 3, Tercera de Juan, perdón, versículo 2, dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que tengas salud. Dios quiere que tú seas prosperado en todo. Esa sí es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, si hay algo que no está, que algo que está pasando o te está estancando, entonces Dios te está diciendo, mira, hay una parte, un fragmento de tu alma que necesita ser liberado todavía. Amén. ¿Están aquí? ¿Sí o no? ¿O ya se fueron?
Entonces cuando la gente está en una prisión espiritual, termina acostumbrándose a ella, comienza, ya en su mente crea su destino de vivir y morir en esa prisión. Decir, esto va a ser así. Ya así mismo va a ser para toda la vida. Si yo no lo cambio, ¿quién lo va a cambiar? Ya a mí ya no me cambia. No sé si has escuchado ese tipo de cosas. Entonces eso significa que de pronto esa persona está experimentando una prisión espiritual en la cual le va a ser muy difícil ser libre. Ahora, póngame atención, no se me pierda más de lo que ya estamos. En Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión. O sea, casas de prisión. ¿Qué es el reino el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es esa gran Babilonia, es una ciudad con casas de prisiones. Ese es el reino de las tinieblas, en el mundo espiritual. Hay casas, es toda una ciudad de tinieblas, de casas de prisiones, donde millones de almas de los seres humanos, sus fragmentos de alma están ahí. Hay otros que están literalmente toda su alma metida ahí. No sé si ha visto de pronto videos por ahí que hay gente que se mete en droga y ya están como zombies, que pierden completamente su voluntad. Cuando una persona pierde completamente su voluntad es porque el reino de las tinieblas lo tiene completamente en cautiverio. Él comienza con primero fragmentaciones de tu alma. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a tener tu alma completa ahí adentro. Vamos a otro versículo, ya estoy terminando, yo sé que están así medio apuraditos. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando acerca de Jesús. Jesús se hizo hombre, ¿verdad? El Hijo de Dios se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando una persona, un creyente, tiene todavía temor a la muerte, quiere decir que su alma está en servidumbre, está en esclavitud. Cuando usted escucha de desastres naturales, escucha, qué sé yo, de terrorismo, de sicariato y tantas cosas, y lo que viene a tu vida es miedo, quiere decir que hay áreas de tu alma que están en esclavitud. Cuando escuchas de pronto noticias acerca del gobierno, que la situación económica, que los problemas financieros, te dices: ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces te llenas de miedo, te llenas de temor, y eso te está diciendo que hay áreas de tu alma, fragmentos de tu alma que están en esclavitud, que están en servidumbre todavía. Pero cuando tú te mueves, dices: no, la Escritura menciona que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tú caminas sin ningún tipo de miedo. Y cuando tú ves aún a la muerte, la ves como ganancia, que es algo que es fácil decirlo, pero difícil vivirlo. Tú dices: puedo andar en libertad, porque Jesús venció a la muerte. Y sé que si algo sucede, yo voy a ir a un mejor lugar. Y no le tengo miedo a eso. No sé si me hago entender. Ahora, esto es necesario comprender, que hasta los más poderosos pueden tener ciertos fragmentos de su alma en prisiones de oscuridad. Porque a veces nosotros, como yo le decía al inicio, simplemente esto lo llevamos a tipo de personas que están obviamente físicamente
y ante nuestros ojos, dice, no, está en una esclavitud. ¿Por qué? Porque usted lo ve que es adicto a algún tipo de droga o al alcohol o algún tipo de adicción, ¿verdad? Y ante los ojos de cualquier persona, ante la percepción de cualquier persona, está en esclavitud. Sin embargo, esto hasta los más poderosos pueden caer en estas cosas. No solamente hablando de adicciones, sino que fragmentos de su alma pueden estar en esas prisiones de oscuridad, como le pasó al rey David. El rey David nunca estuvo en la cárcel físicamente, nunca. Sin embargo, en el Salmo 142:7 dice, vamos a leer el Salmo 142:7. Alguien que no lo he puesto aquí, no sé si me pueden ayudar, por favor. Aquí está. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. El rey David nunca estuvo en la cárcel. ¿De qué estás hablando? Aún el rey David, siendo un profeta, un salmista y siendo rey, había fragmentos de su alma que estaba todavía en esas regiones de oscuridad, en esas prisiones de oscuridad. Y está ahí diciéndole, saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que te alabe. Cuando usted y yo no podemos adorarle al Señor, eso nos está diciendo el cielo, nos está dando un mensaje que hay cierta área de tu alma, fragmentos de tu alma que están en esa prisión. Cuando la gente dice, no, yo voy a la prédica, no voy a la adoración, no voy a la música, no voy a la alabanza, entonces quiere o no te gusta alabarle al Señor. Fuiste creado para eso. Uno de los propósitos por el cual tú existes, fuiste creado para la alabanza, para la gloria de su gracia. Una de las razones por lo que el reino de las tinieblas, Satanás mismo te odia, es porque tú estás haciendo algo que él quiso hacer y no pudo hacer. Él fue creado como querubín. Y en el cielo comenzó a hacer contratos con los serafines. Los serafines eran los que estaban encargados de la alabanza, la adoración. Estaban en el trono mismo de Dios, cerca al Padre. Y él decía, él quería una posición más alta, él quería ocupar ese lugar de adoración. Hay gente que dice que Satanás era el ministro de la alabanza. No es así. Él fue creado como querubín, querubín protector. Entonces él estaba encargado de la protección, de la seguridad. Los serafines es un rango de ángeles que estaban encargados de la adoración al Padre. Ellos tenían 6 alas, los querubines solamente tenían 4 alas. Y entonces él quería un rango mayor, estaba más cerca. Yo quiero encargarme, quiero un rango más alto. Y la autopromoción es diabólica. Uno mismo autopromoverse, eso es diabólico, es satánico. Amén. Él hizo contratos allá porque quería ser parte de la alabanza. Y por eso Satanás te odia, porque Dios te creó a ti. ¿Para qué? Para que lo alabes. Dios te creó a ti, el Padre te creó a ti con ese privilegio. Eres musical, tú eres musical. No soy bueno para la música, no, tú eres música. Tú puedes decir yo no soy bueno para la música, es algo que tú te has creído. Es una creencia, pero no es una verdad. La verdad es que el Padre te creó para la alabanza, para la gloria de su gracia, por la cual el enemigo te odia. Cada vez que tú le adoras a Dios, ay papá te amo, le cantas a Él, Satanás se cruje los dientes contra ti. Pero cuando tú cantas el vallenatico, la bachata, y Satanás dice, ay, me está adorando a mí, perdió su propósito. Y no está mal, no te digo que todas las canciones, escúchame, sean del diablo, no está mal. Sin embargo, que tu primera adoración, tu corazón debería ser para el Padre, porque fuiste creado para eso. Entonces el rey David dice, saca mi alma de esta prisión. ¿Para qué? Para alabarte. Quiere decir que cuando no puedo adorarle al Padre, hay ciertos fragmentos de mi alma que están en prisiones, porque no puedo cumplir tu propósito, porque fuiste creado para adorarle a Dios. Amén. Estamos aprendiendo el día de hoy. Dice en Jeremías capítulo 13, versículo 15 al 17, dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis,
Pues Jehová ha hablado, da gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma. Mas si yo no oyere esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El profeta Jeremías está intercediendo por el pueblo, porque el pueblo no quería escuchar, el pueblo estaba en soberbia. Y el profeta Jeremías le estaba diciendo: escuchad, oíd, no te envanezcas, o sea, no confíes, no te creas autosuficiente. Pues dice, pues Jehová ha hablado, da gloria a él, alábale. Lo que yo le estoy diciendo a usted, el profeta Jeremías le decía al rey al pueblo de Israel, le decía: mire, alaben a Dios. ¿Para qué? Para que no vayan a montes de oscuridad, para que el pueblo de Dios no caiga en cautiverio, para que el pueblo de Dios no caiga en esas prisiones de oscuridad. Por eso que cuando se acuerdan, si en algún momento han leído, en el libro de Samuel menciona que Saúl, el rey Saúl, desobedeció a Dios, y por su desobediencia vinieron espíritus a atormentarlo, demonios a atormentarlo. Entonces en ese tiempo David todavía no era rey. Sin embargo, ya había sido ungido por el profeta Samuel. Y lo envía a David para que David le toque el arpa. Porque cada vez que tocaba el arpa, los demonios dejaban de atormentarlo. Porque lo que salía de ahí era adoración. Porque lo que salía de esa arpa era adoración al Padre. Nada más. Hoy en día incluso hay música que te lleva a esas prisiones de oscuridad. Sin embargo, la alabanza crea una atmósfera espiritual donde te trae libertad. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza del pueblo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso que cuando tú la adoras, creas una atmósfera de libertad. Por eso en tu casa, tú tienes que crear esa atmósfera de libertad. Bueno, si pones vallenato, obviamente entras ahí, te vas a deprimir. Si pones rocolera, ni se diga. ¿Cómo está la atmósfera de tu casa? Por eso cada vez que usted está: ¿cómo está, hermana? Aquí, con doña Lucha. Y esa vieja que no se va de su casa. No, estoy hablando de la lucha, o sea, de los problemas. ¿Usted me entiende, verdad? No. Me toca aclarar porque ustedes... Entonces la Escritura menciona que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Que Jesús fue ungido para deshacer las obras del diablo. No sé, creo que está en Hechos capítulo 20:38, si no estoy equivocado. Dice que para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, para liberar tu alma de esas prisiones, para sacarlo de esas prisiones y que tú puedas avanzar en la vida, para que ya nada te limite, para quitar todas esas barras, esos metros cuadrados. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de llaves? Acuérdense que el Señor nos ha dado esas llaves y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Hoy vengo a declarar como profeta de Dios que todo lo que te ha estado encerrando, toda prisión se abre por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, y que tú eres sacado en libertad para manifestar la gloria del Padre en el nombre de Jesús en todas las áreas, en todas las dimensiones del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, por el poder de la palabra. Que comienza a manifestarse sanidad, comienza a manifestarse libertad financiera en el nombre de Jesús, que vas a poder tener una vida amorosa estable, que hoy se terminan todos esos ciclos que has estado viviendo y eres levantado para gobernar en el nombre de Jesús. Póngase.